¿qué tal? Soy Agustín Garibay. Y yo, Isaac Guerrero. Y a partir de este momento estamos enmarcados. Pues vamos a empezar una nueva temporada. Inicio de temporada, estamos de fiesta. Emocionados, sí, feliz año. Esperemos que hayan pasado unas fiestas muy lindas. Exactamente, que la hayan pasado padre con sus familias. Nosotros estamos estrenando temporada de episodio. Entonces, que les hayan traído muchos regalos, el personaje de su preferencia, pero hoy vamos a hablar de unos en particular. De unos en particular. Pues bienvenidos a este podcast Enmarcados, en el que nos gusta hablar de marcas, de merca, de negocios, yes, pero sobre todo de estrategia. De estrategia, así es. De estrategia. ¿Con qué comenzamos, mi querido Isaac? Traes tus noticias, ya vi. Más bien estaba saliéndome de mi cuenta de, pero saco, yo ahorita saco, no pasa nada. Ya sabes que las tengo. Y noticias importantes, por ejemplo, hay una que escuché sobre el tema de los ferrocarriles. La verdad es que esta empresa Kansas sí está mega metida en el desarrollo de la infraestructura de ferrocarril en México. Uh-huh. Y parece que espérame, es que no encuentro. ¿Dónde estoy? Aquí está. Está metida ya en el desarrollo, y el desarrollo muy importante de la infraestructura y de detonar el ferrocarril como transporte, uno de los transportes públicos y principales, personas. Exactamente. Lo que van a ver es como está el Bajío ya muy detonado por el tema automotriz y se conecta con Monterrey. Entonces está pensando mucho que la vía ferroviaria vaya hacia allá, es decir, que empiece a conectar Bajío con Monterrey, Torreón y Saltillo principalmente. Entonces, en ese sentido, a mí me llamó mucho la atención y me parece altamente importante. Esa es una de las noticias que digamos que, en términos de la mercadotecnia, nuevamente recuerda, contexto, uh-huh, cómo va a impactar o cómo puedes aprovechar esto desde tu negocio. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo vas a aprovechar? ¿O qué amenazas te genera? Exacto. Viene un momento de inflexión interesante. Estamos en las puertas del inicio de las campañas políticas de las elecciones del próximo año. Considero a nivel personal, puede ser uno de los grandes aciertos de este gobierno. Uh-huh. ¿No? El traslado de personas y mercancías por tren, uh-huh, es un traslado más ecológicamente amigable. Así es. ¿No? Genera mucho menos polución, uh-huh, en términos generales, aunque se vuelve, por el tema de inseguridad, un poquito más complicado. Sí, pero es muchísimo más barato y menos contaminante. Exacto. Entonces sí, está bueno. Sí, hay que considerarlo, hay que pensarlo. Oye, ahí te va la mía. Venga. La deuda de los países más pobres del mundo asciende a 3.5 billones de dólares. Hijo. Según Bloomberg. Órale. ¿Qué es lo que está pasando? Pues el mundo desarrollado, como se le llama, ¿no? Le presta dinero a los menos desarrollados y de pronto estos préstamos tienen fechas de vencimiento y pues a veces los países no pueden pagar, entonces se generan tasas de interés que están incrementando las cifras originales y bueno, es un cuento nunca acabar, sí, ¿no? Normalmente no estamos acostumbrados a ver, o bueno, más bien vemos a los mismos países casi siempre ahí, pero pues sí, ¿no? Hablamos de Bolivia, Etiopía, Túnez como unos de los más afectados por esta situación y un fenómeno interesante, ¿no? Los mercados fronterizos. Okay. ¿No? Naciones que pues justo les prestan y entonces esperan esta devolución, pero pues cuando no se puede, pues no se puede. Y me remito a lo que acaba de ocurrir en Argentina, ¿no? Con la toma de posesión de Javier Milei, que se le viene un panorama súper adverso. Sí. Entonces en su discurso de toma de protesta, pues hablaba justamente del tema que implica
el panorama económico para Argentina. Sí. Y su mensaje fue calma, Ujú. pero vienen tiempos complicados Ajá. antes de que podamos ver salir el sol de nuevo, ¿no? Entonces hay un mensaje duro para los argentinos que han tenido un Sí. año complicado con una inflación muy alta. Que justo ahorita iniciando diciembre ya hubo devaluación del peso argentino, Sí, 50%, entonces sí fue lo primero que hizo el gobierno, ¿no? ujú, Entonces, pues, pues, ¿qué va a pasar? O sea, pues van a haber medidas difíciles que generan normalmente a veces resultados contrarios o negativos al inicio, pero que muchas veces esos resultados negativos tienen a largo plazo, si se hacen bien las cosas en otros ámbitos o en otros sectores, tienden a mejorar, ¿no? Es exacto, decir, la medicina no sabe rico, pero pero al final la medicina puede que haga bien en el paso del tiempo. Entonces exacto. habrá que esperar si Trago amargo al inicio esperando así es, que la medicina funcione así después de un es, tiempo. exactamente. Bien. La segunda noticia es que Heinz está en batalla concreta con los restaurantes porque en sus botellas se está sirviendo catsup que no es Heinz. Ah, sí, vi esa nota. Vi esa Entonces nota. definieron el pantone del color rojo de su Sí, catsup y entonces lo ponen ya en la está etiqueta en la etiqueta, es si no se parece a este rojo, no no es es Heinz. Heinz. ¿Cómo lo ves? O sea, bien, ¿no? O sea, creo que es una buena manera de paliar, pero ¿qué crees que va a ocasionar? Si le van a poner Le más van a poner pintura más al falso pinturas, para sí, por que supuesto. tratemos de igualar. Digamos, en el corto plazo van a generarle un gasto adicional a los apócrifos Ajá. para lograr igualar, Ujú. ¿no? Y entonces, pues sí, pero ya que lo consigan, pues tendrán que encontrar una manera Exactamente. diferente. Pues es que no conocen a los mexicanos. Pues le echamos agua al shampoo. A mí lo que me preocupa es que yo sí del sobrecito he sacado una Heinz más oscura, Es que ese es el Pantone, ¿eh? ¿no? O sea, Es más oscuro. es más oscuro, pero Heinz ya lo puso de un color rojo, rojo intenso. Entonces, a mí sí Habría me que ver si es preocupa, un tema de oxigenación, sí ahí es, de oxidación. No de sé. yo digo que es un tema de oxidación Sí, yo creo que natural, sí, yo creo que sí. pero me Pero preocupa. sí, sí, no, no deja de ser tema. Está interesante, o sea, es la primera marca que abiertamente dice, voy contra ustedes, Ajá. que se que están dañando Que están dañando mi marca, mi imagen, mi sabor y ¿no? mi conexión con el consumidor. Sí, qué buena nota, ¿eh? Buena nota. Yo no quiero dejar de comentar esta. Venga, La Unión Europea inició negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia el día de ándale, ayer. ándale. Eh, pues una gran parte del conflicto Rusia-Ucrania Ujú. había sido el ingreso de Ucrania a la OTAN, Ajá. ¿no? Que Rusia está muy en contra, pero también a la Unión Europea, porque obviamente ya de manera fehaciente, tal vez no de manera militar, pero sí económica, Ujú. va a haber un Sí, respaldo de la mano con un rechazo para quien está sí. agrediendo a alguno de los miembros, ¿no? Esta es una medida con respecto a el camino que han estado tomando tanto Rusia como China en el tema de los BRICS. Es un mundo multipolar, o sea, ya Uh-huh. no es bipolar como antes era Estados Unidos-Rusia, ¿no? Exacto. Y que de pronto parecía que iba a ser Estados Unidos-China. No, ahora es un mundo multipolar y la Unión Europea, como se desdibujó en este mundo multipolar, porque era prácticamente Estados Unidos, Rusia, China poniendo orden, ¿no? Porque entonces más bien la Unión Europea está tratando como que de hacer algo, que es la Unión Europea en representación de Estados Unidos, ¿no? En el bloque occidental, tal cual. Sí, sí, justo tuvimos un ejercicio muy interesante aquí en la universidad, una conferencia dictada por Volodymyr Zelensky Uh-huh. desde Ucrania Uh-huh. y estuvimos conectadas varias universidades privadas del país Uh-huh. y pues Zelensky hacía una petición
muy concreta, ¿no? Decía, exíjanle a su gobierno que tenga una postura. Uh-huh. Ya sabemos cuál es la postura que quiere que tenga, Sí, sí, sí. pero en particular él dijo, necesitamos dejar de ser tibios Uh-huh. y asumir, ¿no? Muy contrario a la política internacional de México de no intervención. Exacto, sí. Sin embargo, también hemos visto cómo este gobierno federal pues ha sido intervencionista en algunos Uh-huh. conflictos, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y entonces se vuelve interesante, o sea, y tenía yo a un colega profesor de la Escuela de Economía y Negocios, José Carrillo, Uh-huh. y por cierto, si nos está viendo, le mandamos un abrazo, y me decía que está escuchando, tiene contacto con algunos investigadores ucranianos, eh, que al parecer viene un inminente término del conflicto Rusia-Ucrania, porque se abrió este segundo frente Israel-Palestina y pues quedó un poco más claro que la prioridad para Estados Unidos es más Israel que Ucrania. Entonces probablemente en el corto mediano plazo vendrá una disminución, no sabemos qué tan drástica, del apoyo de Estados Unidos en términos militares y económicos a Ucrania, lo que puede generar que Ucrania diga, ok, quédate con esto, pero Sí. ¿no? Se vienen cambios, o sea, la hegemonía mundial está cambiando de manos. Sí. Más bien se está repartiendo. Se está repartiendo, exacto, porque como bien decías, ya dejó de ser una bipolaridad Uh-huh. y va a generar Sí. escosores. Al final, ajustes. recordemos que el bloque occidental lo que hace es crear guerras. ¿Por qué? A ver, ¿qué estaba sucediendo? Pues veníamos saliendo de la pandemia y se parecía que íbamos a entrar en recesión. Entonces, ¿qué tenía que hacer Estados Unidos? Pues generar gasto, ¿verdad? Y Uh-huh. por lo tanto, como normalmente generan gasto los países, pues a través de las guerras. Ucrania y Rusia no resulta como pensaron y por lo tanto también según los analistas geopolíticos, esta no es mi análisis ni opinión, pero según los analistas geopolíticos el tema es que se tuvieron que encontrar un conflicto en otro lugar precisamente para poder seguir detonando esto y obviamente y se vuelve obvio cuando ves que Biden pide más de 3 billones de dólares, ¿no? No me acuerdo cuánto, pero una cantidad exorbitante para Ucrania, Israel, ¿y qué creen? La frontera con México. México, sí. Entonces, hablando de estos reajustes. Así es, entonces, o sea, la historia ya la aprendimos de los 60s, del famosísimo y ya platicado de Henry Kissinger. Uno de sus legados es ese, ¿no? Es de, pues hagamos guerra para poder detonar la economía. Ese es uno de los legados de Henry Kissinger. Vean la historia, no me crean a mí. Pero, en ese sentido, usted, a nivel mercadotecnia, nosotros lo tenemos que analizar porque es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué oportunidades abre? ¿Qué amenazas presenta? Para que podamos tomar decisiones con respecto a nuestros negocios. Entonces, para eso necesitas conocer, ¿no? Al final sí se manifiesta en si te compra o no te compra tu cliente, ya sea una empresa o personas, porque sí se manifiesta, ¿no? Al final te termina impactando de una u otra manera, entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Sí. No podemos estar sin poner atención en estos factores porque van a repercutir, van a tocar alguno de tus temas. O sea, a lo mejor provoca que uno de tus proveedores tenga problemas financieros, no te pueda comprar. A lo mejor tienes a alguien involucrado por que desplazaron a su familia en la zona fronteriza, no sé. Así es. En realidad hay tantas aristas de pronto de una misma problemática que tenemos que tener
que por muy lejano que parezca, Exacto. termina impactando porque son presiones, nuevamente, hablando en términos economistas, son presiones en la oferta o presiones en la demanda. Y te van a afectar. Y te van a afectar. Te van a afectar. Eh, pues vamos a una pausita. Sí. Regresamos y empezamos con nuestro tema. Venga, muy bien, me parece. Venga. Pues ya estamos de vuelta aquí en Enmarcados. Vamos a estrenar capítulo y estrenar tema. Y temporada. ¿De qué vamos a hablar en este primer capítulo de la temporada, mi querido? Vamos a hablar de los Reyes Magos. Eso, los Reyes Magos. Iniciamos enero y iniciamos con los Reyes Magos. Exacto, ya me estoy saboreando esa rosca. Sí, fíjate que, te platico que al súper al que voy, se anticiparon, y yo, pero espérate, yo dije, no, ya empezaron con la rosca, muy inteligentes. Crearon un pan en forma de bastón sí, de Navidad. Y dije, bien hecho. Es anticiparse porque, y eso me encanta en términos de mercadotecnia, escucharon que la gente se estaba, o sea, sí le gusta anticipar la Navidad, pero no que la anden carrereando para celebrar cosas. Y me parece bien atinado que hayan decidido, pues mira, el mismo tipo de pan, ¿no? Y cómo crear la rosca de Reyes, la podemos adaptar a la Navidad haciendo un bastón navideño. Y muy rico el que probé, porque además lo partieron ahí para que lo probaras, delicioso, y me pareció muy buena la medida por parte de este súper al que fui. Sí, está muy interesante, ¿no? Pues es una fecha que heredamos. Ahorita nos vamos a meter al tema, pero... Pues ya metámonos de una vez. ¿De dónde viene, Agus? ¿De dónde viene? Pues esta es una historia, viene una tradición obviamente religiosa. Sí. Vamos a hablar un poquito más al respecto, pero... El origen es bíblico, ¿no? El origen es bíblico, sin embargo, una de las cosas que aprendí es que las descripciones más cercanas de los Reyes Magos están en los apócrifos. Así es. Mateo menciona, y solo menciona, creo que es en el 2:12, Mateo menciona la llegada de 3 magos, pero hay que remitirnos a la palabra que más bien era, y es de origen persa, la palabra, y no es magos per se, sino sabios. Sabios y más relacionados a la astronomía. Exactamente. Gente que estudiaba los astros y entendía qué querían decir. Y que estudiaba, lo que en la ilustración también se le llamaba enciclopédicos. Correcto. Estudiaban mucho de muchas cosas. Sí, ¿no? Sí, eran unos eruditos. Así es. Que tenían mucho conocimiento y por lo tanto... Pues sí. Exacto. Y en la Biblia nunca se dice que son 3. Nunca se dice que son 3. Es más, existe de pronto no se sabe el número, porque de repente hasta se manejan por andar investigando los apócrifos que hasta pudieron haber sido 24, ¿no? Sí, fíjate que pues ya metiéndose, obviamente traemos aquí los puntos. Queríamos empezar con esta historia, ¿no? Los relatos más históricos que bíblicos, pero de pronto es imposible separar uno de otro. Así es. ¿No? Que me hizo acordarme del tema del Halloween, ¿no? ¿De dónde sacamos qué cosas? Sí. El problema es que de pronto, en en particular, la tradición católica sí termina imponiéndose. Así es, sí. ¿No? Y entonces hoy sí hablamos de esta figura, de estas figuras de los 3 Reyes Magos, con orígenes étnicos distintos, con rangos de edad distintos y con nombres específicos. Sí. ¿No? Pero, en efecto, hay muchas discrepancias respecto a quiénes eran, de dónde venían, cuántos eran. Así es. ¿No? Hablaban mucho... Bueno, la tradición dictaba que venían del oriente, pero recordemos que esto sucede en lo que hoy es Palestina e Israel. Así es. Entonces el oriente de ese territorio pues es una ubicación muy específica. Oriente, o sea, ubica en Palestina, ¿no? Porque esa es la zona geográfica. Dentro de Palestina estaba Nazaret, que esto me gustó porque lo escuché en el programa de Marta de Baile,
Si Jesús es de Nazaret, ¿qué hacían José y María en Belén? Ujú. ¿No? Para empezar. De entrada. De entrada, ¿qué hacían? Recuerden que había un censo que era Impuesto por los romanos. impuesto por los romanos. Y puesto en práctica por el rey de los judíos, que era Herodes. Exactamente. Entonces, por lo tanto, ellos estaban huyendo de ese censo, ¿no? Y los agarra en el camino y por eso nace Jesús en Belén, ¿no? Pero tal cual como se le conoce Jesús de Nazaret, pues regresan a Nazaret a vivir, ¿no? Exacto. Nuevamente con el tema de los 3 Reyes Magos, ¿por qué el 6 de enero? Pues porque se dice que llegaron 13 días después de que nació. Pero recordemos que Jesús no nace el 25, entre el 24 y 25 de diciembre. Ese es abrazando los rituales paganos. Los sincretismos. Los sincretismos culturales y religiosos, ¿no? Entonces, Jesús no nace tal cual históricamente en el 24 al 25, pero se elige esa fecha por el tema del nacimiento del sol, que tiene que ver con los solsticios y equinoccios del ciclo solar. Algunas tradiciones paganas. Exactamente. Que pues tenían mucho más arraigo en la población y entonces tenía más sentido celebrar. Yo siempre me había puesto a pensar y cuestionar, ¿no? Si tienes a tu mujer embarazada de tu primogénito, no la sacas en invierno, ¿no? No la sacas en invierno, por más censo que haya, ¿no? Pero bueno, sí, eso viene ahí un poco a colación y es parte de el tema. Oye, me encontré una historia de un cuarto rey mago. Sí, hay un cuarto que también parece como leyenda, medio apócrifo. Medio urbana ahí, medio rara. Me estoy poniendo mi chamarra porque sí, ya me dio frío con el aire acondicionado. Sí, ya me diste envidia, pero es que si me pongo yo mi chamarra vamos a hacer un poco de ruido. Pero bueno, si no aguanto te seguiré. Vale. Un rey mago de nombre Artaban. Artaban, sí. Que de acuerdo a la leyenda iba a esperar a los otros 3 en Borsippa, cerca del monte Ushita, para ir con ellos a Belén, pero no lo logró. ¿No? Lo que dice es que este era un rey que tenía pues muchas piedras preciosas. Así es. Esmeraldas, rubíes, jades y diamantes. Y que cuando estaba de camino se encontró con un hombre al que habían asaltado y golpeado. Y entonces pues lo ayudó. Y entonces lo desvía del camino. Lo desvía del camino, llega tarde y cuando llega pues encontró una nota de los otros 3 que le decían que no podían esperarlo más. Y cuando él continúa su viaje a Belén, sucede esta condición de que Herodes, que ya había recibido la visita de los otros 3, dice, ¿cómo que un rey de los judíos? Y el rey de los judíos se muere. Exactamente. Soy yo. Y entonces manda matar a todos los niños menores de 3 años y la Sagrada Familia huye a Egipto. Entonces se supone que cuando llega Artaban a Belén, pues ya no encuentra la Sagrada Familia que está en Egipto. El por qué la estrella de Belén guía a estos sabios de Oriente es nuevamente porque saben leer los astros y además, recordemos, como les acabamos de decir, estudiaban muchos temas. Y en una de esas estudiaban todas las profecías que existían en la época. Entonces lo que siguieron fueron señales que estaban precisamente evidentes en el tema de la Tierra y el universo, hablando de la estrella de Belén, ¿no? Y que precisamente los guía hacia allá. Entonces, recuerden nuevamente, son sabios que estudian profecías, que están preparados en muchísimos temas, y entonces se encuentran esta relación. Nuevamente no se sabía si eran 3, 4, 12, 5 o si todos eran hombres también, ni géneros. En la Biblia no se habla ni de número ni de género. Aunque existía esta tradición mucho más encaminada a los varones. Así es. ¿No? Y entonces por supuesto se asumió que por temas históricos que ser varones. ¿No? Ahora, ¿quién les pone nombre? ¿Quién les pone nombre? Pues esto ya viene como la tradición a partir de la Edad Media. El siglo V. Según,
con estas discrepancias que no se encuentran en la Biblia, hay una cuestión en la Biblia que sí me lleva a, ¿no? La mención es que los reyes de Sabá y Arabia le traigan presentes Ujú. y le rindan homenaje, todos los reyes, ¿no? Que es lo único que menciona la Biblia oficial, Ujú, ¿no? ujú. Eh, y entonces, pues sí. Y ya después, pues es en Europa. Sí. El teólogo Beda, el Venerable, él registró que los nombres de los Reyes Magos y la descripción que tenían, ¿no? Exacto. Dice, el primero de los magos fue Melchor, Melchor. un anciano de Melchor. larga cabellera blanca y luenga barba, es decir, el de barba blanca. Exacto. El segundo, Gaspar, joven imberbe de tez blanca y rosada, y fíjense cómo no menciona el color de su barba, pero ya le pusimos la barba color Blanca Melchor. a Blanca Melchor a Gaspar ya se las pusimos castaña, ¿no? Uh-huh. Y el tercero era Baltasar de tez morena, ¿no? Y fue el que también les dice Reyes Magos, es el primero que los menciona. Es Beda, o sea, un teólogo, Beda el Venerable, en el siglo V. Exacto. Algunas cuestiones interesantes, ¿no? En el siglo XII, el llamado Auto de los Reyes Magos, una obra fundamental para la literatura española, es un texto teatral. Ok. En el que ya menciona justamente a los reyes, pero los definen como steleros, Ándale. es decir, astrólogos. Ok. Ya no astrónomos, Ajá. sino astrólogos. Ok. ¿No? O sea, Ok. ¿cuál es la diferencia? El astrónomo estudia los astros El otro especula. y el otro especula a partir de los movimientos de los astros. Exacto, sí. Y entonces los nombres aparecen por primera vez en un mosaico del siglo VI de la Basílica de San Apolinar, Uh-huh. el Nuevo, en la ciudad de Ravenna, en Italia. Y se creía por ahí que estos magos podían proteger contra la epilepsia, Uh-huh. ¿no? Y que bastaba con rezar una breve oración al oído de un enfermo, pronunciando el nombre de los tres reyes para curarlo. Ok. O sea, se le empiezan a atribuir estas características de magos. Ajá, exacto. Metafísicas, digámoslo así. Exactamente. Muy bien. En algunos de los puntos en Europa, a partir del 6 de enero, se inscribían las iniciales GBM, Okay. Gaspar, Baltasar y Melchor, en las puertas y en los establos para salvaguardar a las personas y a los animales contra el ataque de los demonios y las brujas. Ándale. Cualquier semejanza con los orígenes del Halloween, Ajá. pues no la vamos No lo vamos a mencionar, a pero ya la mencionamos. Pero está cañón, ¿no? O Sí. sea, Qué interesante cómo se entrelazan estas celebraciones, ¿no? exactamente, o sea, al final lo hemos platicado en algunos otros episodios, cómo el factor cultural termina por ser mucho más fuerte a veces que Sí. cualquier otra cosa. Así es. ¿No? Oye, a ver, la adoración de los reyes fue un motivo pictórico que alcanzó su máximo esplendor durante el Renacimiento. Masaccio, Frangelico, Gozzoli, Botticelli en Italia, Van der Ándale. Weyden, Melming, El Bosco, Rubens en Flandes Ajá. y El Greco y Velázquez y otros en España Ajá. recrearon la famosa escena. Cuando Ok. ya llega a este nivel, o sea, Ajá. cuando ya estamos viendo cómo algunos de los pintores más famosos de la historia de la humanidad están recreando la imagen Ujú. de adoración de los reyes al niño Jesús, Sí. pues ya podemos decir que ha alcanzado su cúspide Ujú. en términos culturales, Ujú. ¿no? Ujú. Es decir, ya llegó a tal que nadie cuestiona y entonces los propios pintores, que muchos lo hacían por encargo, ¿no? Sí. Pues terminan justo, ¿no? Y entonces, bueno, la imagen era esta, pues que todos conocemos, los tres reyes vestidos con trajes muy lujosos, con mucho oro, Ujú. acompañados muchas veces de séquitos, Ujú. ¿no? De pues gente que los seguía y los ayudaba, Ajá. pero los tres arrodillados ante el
Rey de Reyes. Así es. ¿No? Que recordemos que a nivel histórico, no religioso, histórico, tanto María como José eran de la casa de David. Correcto. Es decir, Jesús es un directo descendiente tiene línea, tal cual, tiene sangre real, ¿no? Uh-huh. Hablando de la historia judía del rey David, entonces tanto José como María tienen su linaje hacia David, y Jesús tiene el linaje real, ¿no? Dado la relación de sus padres con el rey David. Entonces, por eso es que precisamente se le da el tema también como de rey, y que estos sabios, ¿no?, logran leer en esta parte el asunto. Ahora, entonces ya vimos el tema de los nombres, y ya también alguien se los puso, dijo que eran 3, al parecer sí, los regalos sí fueron oro, incienso y mirra, pero no se dice en qué cantidades. Vamos a ver eso en la tradición católica, porque obviamente hay una explicación Uh-huh. que no es bíblica, sino es interpretativa, Sí. del significado de los regalos. Venga, ¿qué ¿no? significa? Vamos a una pausa, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con esta parte del capítulo, del primer capítulo de la nueva temporada. Eso es todo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso aquí en este primer capítulo de la segunda temporada, dándoles una bienvenida fantástica en este nuevo año, y creo que este capítulo está precisamente saliendo antes de esta fecha fantástica que es el Día de Reyes, que a nosotros los mexicanos nos encanta celebrar. A mí personalmente me fascina celebrarlo. Sí. Con la cantidad de rosca que pueda, no me importa. Si es tradicional, no tradicional, con chocolate, sin chocolate, yo pruebo de todas porque me fascina. Es un pan que disfruto muchísimo, pero estábamos precisamente platicando de la historia, de dónde viene, sincretismos culturales. Exacto. Interpretaciones de cosas que de pronto no se dicen en la Biblia, hay otras que sí se dicen en la Biblia. Sí, entonces, sí. Si no vieron, si no lo han visto, entonces vayan de regreso a esa parte del episodio, porque vamos a platicar ahorita de el significado de los regalos que traían estos que ahora, que en algún momento se les comenzó a llamar Reyes Magos. ¿Cuáles eran los regalos, mi querido Agus, y su significado? Pues de entrada, comenzar con, justo, ¿no? Estamos hablando de la tradición católica, cómo adopta esta cultura de los Reyes Magos, y entonces ya dice la iglesia, ok, pues entonces sí son 3, se llaman tal, tal y tal. Ahorita que hacías la descripción, pues sí, ¿no? Entonces vemos a el caucásico, ajá, Gaspar, sí, Melchor Melchor con la barba más, blanca, ajá, el más sabio, el más sabio y el más viejo, digámoslo así, que tiene ascendencia aparentemente europea. Ajá. Después viene el imberbe, me encantó ese adjetivo. Que no se lo dice Agus, lo puso el venerable. Exactamente, o sea, esta es la descripción que encontramos, que coincide en las dos fuentes que consultamos, que es el de ascendencia asiática, uh-huh, ¿no? Que es Gaspar, que además es más joven. Así es. O sea, está Melchor, Gaspar, y luego Baltasar, ajá, que tiene rasgos negroides, ajá, viene de África, ajá, y es de una edad mediana. Según el mito. Exactamente, esta es la tradición católica. ¿Cuál es la explicación para ello? Pues justo vienen estos reyes a adorar al niño Dios y representan primero los mundos conocidos. Así es. Europa, Asia y África. Uh-huh. Recordemos que la tradición surge en la Edad Media, y entonces en la Edad Media no se conocía América, uh-huh, y por supuesto menos Oceanía. Así es, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto es lo que conocemos, pues por lo tanto sí son 3, europeo, asiático y africano. Y luego vienen los rangos de edad, que yo esto no lo había visto tan específico, ¿no? Pero se vuelve algo muy interesante. Le hablo a los viejos, le hablo a los adultos y le hablo a los jóvenes. A los jóvenes. ¿No? A partir de esta condición. Y entonces empieza a tomar mucha más forma el sincretismo que implica la unión de la tradición con lo que dice la iglesia. Ok, a partir de ahora pues vamos para acá. Ajá.
Y entonces vienen los regalos. Los regalos. Oro, incienso y mirra, como bien dices, no se ve una descripción respecto a cantidades, ni nada, ni siquiera nos dicen quién traía qué. Exacto, sí. ¿No? Pero viene la explicación católica. Se le da oro porque es el regalo que se le da a los reyes y este es el rey de reyes. Se le da incienso porque es el hijo de Dios y se quema incienso cuando se habla espiritual con Dios y exacto, cuando es un tema espiritual. Y se le da mirra porque era una sustancia que se utilizaba para embalsamar a los muertos, pensando en la vida eterna, que se hizo hombre. Ándale. Y entonces te regalo la mirra para cuando tu cuerpo fallezca, tengas con qué embalsamar tu cuerpo, que pues finalmente se va a decaer, ¿no? Como todo en esta vida. Y hay varios significados también, comienza a haber significados modernos desde la perspectiva. Ya le dio frío a August. Ya me dio frío. Ya se va a poner su chamarra. Se empiezan a oír un ruido ahí medio. Exacto. Medio y está bien para que también sintamos el frío de esta época. Del invierno, exacto. De esta época y ponernos a gusto. Nada más nos falta el café, Agus, el café calentito. Yo no tomo, pero... O el ponche. Ponche, claro, el ponche sí, por supuesto. Un ponchecito nos hace falta. Entonces, también hay varios significados, obviamente considerando que si eran sabios que venían de Oriente, entonces... en esas prácticas el oro tenía un significado, el incienso tenía otro significado y la mirra tenía otro significado. Hay por ahí un significado que a mí me gustó mucho, ¿no? Me hizo sentido, si quieren revisarlo, a José Luis Parise, que él habla sobre los 11 pasos de la magia para los que les guste hablar sobre el tema de manifestar y cómo decretar y demás. Habla de los 11 pasos de la magia, que según lo que platica es un proceso milenario que muy probablemente, y es lo que explica, y lo que él dice es, muy seguramente es lo que vivió Jesús antes de sus 33 años. Recuerden que la historia de Jesús entre su nacimiento y su muerte casi no se habla, no se sabe qué pasó. Entonces habla precisamente de a dónde se fue a estudiar, qué fue lo que estudió y entonces por lo tanto qué significaban con respecto a eso el oro, el incienso y la mirra, pero tienen un significado digamos que más allá del material en sí mismo, ¿no? Entonces, correcto. Para que lo investiguen es muy interesante. Entonces, el tema de regalos. Entonces, los reyes traen regalos. Traen regalos. Me encontré, no sé, ¿vas a decir algo más de los regalos? No, quería introducir el tema de por qué el zapato y luego hablar de la rosca. Perfecto, porque esas ya son las tradiciones. Exactamente. ¿No? Déjame platicar un poquito de estas características que me encontré que me parecieron sumamente interesantes. Venga. Información personal, apodo, Santos Reyes, Magos de Oriente, Sabios de Oriente, Reyes Magos. Santos Reyes Magos. Y de repente, exacto. Ya se hicieron santos, la Iglesia Católica ya los santificó. Se celebra su fiesta de la noche del 5 de enero al 6, que se cumple la Epifanía, que son estos 13 días después del nacimiento. Ya lo platicamos, pero ahí está. Fallecimiento, siglo I juliano. Ándale. No es gregoriano como el calendario actual, pero siglo I, pues quiere decir que sí fueron contemporáneos al menos a Cristo. Exacto. Sepultura. Ándale. Se dice que los restos de los Reyes Magos están en la Catedral de Colonia y de Save, en Europa. Ok. Y se les rinde culto. A los restos. Wow. ¿No? Pues la festividad, ya lo decíamos, atributos representados normalmente con oro, incienso y mirra, venerado en la Iglesia Católica, pero también en la Iglesia Ortodoxa y en las iglesias antiguas orientales. Okay. Patronazgo, los Reyes, La Paz, el pueblo de los Reyes, en Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México. Anda. O sea, ya son patronos ya tienen iglesias edificadas en su nombre. Wow. Y tienen el patronazgo que tiene pues repercusiones económicas incluso en la tradición católica. Entonces,
Pues sí, ¿no? O sea, hablábamos justo de este tema, los evangelios canónicos. Ujú. Solo el Evangelio de Mateo, de San Mateo, habla Así de es. estos magos, no precisa ni nombres, ni que fuesen reyes, ni que fueran tres, pero justo, ¿no? Va cambiando un poco esta tradición. Em, por ahí, San Juan, Ujú, que no coincidió ujú, con con Jesús. Cristo, Ujú, vive con la Virgen María ujú, a la muerte de Jesús ujú. y pues recaba información preguntándole cosas, Exacto, sí. pero curiosamente no los menciona. Así es. Entonces está muy peculiar como una de las fuentes más interesantes por haber estado ahí y preguntar, no tiene este capítulo. Este capítulo de la historia que, pues obviamente, si te van a visitar estos sabios, pues los mencionas, ¿no? Como mamá dices, obviamente recuerdas quién va a ver a tu hijo y a saludarlo, ¿no? Por lo menos en ese momento. Entonces está muy interesante, pero pues sí, al final quedaron estos tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, en este mosaico que les habíamos dicho. Y pues justo, ¿no? Tenemos ahí estas condiciones interesantes eh, de lo que puede significar. Bien. Vamos a otro corte entonces Vamos y a una pausa. regresemos con las tradiciones actuales que, como a ti, ya se me está haciendo agua a la boca. Exactamente. Venga. Pues ya estamos de vuelta aquí en Marcados, un episodio pues importante porque es el primero de nuestra segunda temporada en el que estamos hablando de los Reyes Magos. Ya hablamos un poco de la historia, nos costó trabajo encontrar estas referencias históricas y después hablamos de la tradición católica en donde vemos algunas discrepancias, algunos sincretismos Ujú. y, Algunas mitificaciones. y También. unas explicaciones ahí más, es, más específicas, pero pues no sé. A mí, No, entonces, ¿de qué quieres hablar primero? ¿Del zapato o de la rosca? eh, creo que tendría que ser primero de la rosca Ok. y luego del zapato, Muy bien. ¿no? Platiquemos de la rosca. Esta rosca, pues de entrada, es una tradición franco-española. Es más, viene desde los romanos. Bueno, se retoma, Sí. digamos. Sí, bueno, platícanos la de los romanos primero. Y yo ya me iba, Sí, tú obviamente, ya, sí, con ya. la Edad Media y, por Muy bien. supuesto, Sincretismos nuevamente. Se festejaba a Saturno, al dios Saturno, con un pan y se le escondía un haba por juego a ese pan. y aquel que encontraba el haba, ¿qué le pasaba? Ahí sí no sé. ¿Qué le pasaba? No, se supone que era un indicio de De buenaventura, Buenaventura. ¿no? Así es. De que venían cosas buenas para ti. Exactamente. ¿Por qué el haba? Porque lo puedes meter a cocer con el pan y no no se va a tronar, no, o sea, va a quedar con las mismas Va a quedar con las mismas características. características. ¿No? Entonces, A la hora de hornear el pan, ¿no? Entonces, nuevamente, la Iglesia Católica y obviamente los romanos, que era la cultura dominante de aquella época, pues encuentra cómo hacer estos ajustes, ¿no? De lo pagano a lo católico y viendo que hay tradiciones que, pues, ¿cómo le hacemos para que las adopten? Pues este pan que era dedicado a Saturno, pues ahora se adopta para los reyes, para el día de los Reyes Magos, ¿no? exacto. Luego, se dice que es la representación de una corona. Exacto. Esa es la parte, ¿no? Que retoman, digamos, de la tradición romana. Uh-huh. Y entonces, tanto los franceses como los españoles, en este afán de congratularse con la Iglesia Católica, entendiendo lo que implicaba, ¿no? Empiezan a conmemorar con una representación de la corona. Así es. Ahora, si en los apócrifos se menciona que estos sabios lo que hacían era tener estos turbantes abultados. Y Correcto. Si se fijan, en la mayoría de las representaciones visuales que hemos visto, animaciones o personales, se les ve ¿no? Con un turbante tal cual, ¿no? Correcto. Porque eran de Oriente, entonces
muy al estilo de jeques, perdón, de sheikhs, de la India, que ahí es prominente mucho la religión, ¿no? Entonces, imagínense un turbante abultado, ¿no? Recordemos que sí había un rey europeo, pero también había un rey asiático, ¿no? Entonces, de pronto sí tiene sentido que haya alguien con turbante. Así es. Exactamente. No. Entonces, obviamente, y recordemos que todo se interpreta desde la perspectiva occidental y obviamente se va transformando. Correcto. Y por lo tanto, entonces, por eso tiene la forma de rosca, ¿no? O redonda, porque lo que se estaba tratando de representar eran las coronas de estos reyes, ¿no? Sí, justo. Y entonces, de pronto, cuando llega a España, sí le empiezan a poner estas frutas de colores, tratando de significar justamente las joyas de la corona. Ahora, en un principio, al igual que con el haba, se ponía la figura de un niño Dios. Así es. No digan muñequito de la rosca, por favor, es el niño Dios. Y no es mala suerte, al contrario, exacto. Si te toca, se supone que es un tema de bendiciones, riqueza, abundancia. Exacto. Ahora, nuevamente regresamos al tema de este bizcochón saturnal, ¿no? Que se festejaba en el solsticio de invierno. Se le agregaba higos, dátiles y miel. De ahí vienen los ingredientes también, ¿no? De esta parte pagana. Okay. Entonces, ¿qué significan? Ahí sí no sé. Pero los higos son abundancia. Ajá. Los dátiles no sé. Y la miel tampoco, pero al menos tienen esa relación, ¿no? Exacto. De riqueza, abundancia. Exactamente. De alguna manera. Pero pues a lo mejor podemos empezar a encontrar sincretismos que no encontramos en lo que consultamos, pero con el oro, incienso y mirra, ¿no? Puede ser. Hay algunas imágenes muy interesantes que a mí me llaman mucho la atención en cuanto a la rosca de Reyes, porque ya hay quien comienza a medio explicarlo, ¿no? Pero obviamente es interpretación de la interpretación. Claro. Permítame. Pero bueno, la rosca de Reyes obviamente es un bizcocho de temporada y que por lo menos a nosotros dos nos encanta. Así es. Dice, los frutos secos simulan las joyas incrustadas en las coronas de los santos reyes. Entonces, si te fijas tal cual, de pronto como que comienzan a ver estas interpretaciones de... Hay algunos que relacionan los ingredientes con significados más profundos, hay quienes no, pero, pues listo, ya comenzamos a ver y a considerar que pues ya comenzamos nosotros en la etapa moderna a usarlo. Fíjate que a mí me llamó la atención que en Italia también se corta la rosca de Reyes. Sí. Es muy interesante, yo no sabía, pero sí también se corta la rosca de Reyes en Italia. Teníamos el tema de los El pan es diferente, pero sí, en efecto, es la Epifanía la celebran con el corte de la rosca. El panetone el panetone no tiene que ver con la rosca, okay. Pero también es un pan de temporada. Es muy delicioso, bien hecho, es riquísimo. Sí. Yo no lo había probado hasta hace creo que 3 años. No manches, qué delicioso es el panetone. Muy bien. Entonces, ya sabemos de dónde viene la rosca, qué significa, por qué trae ahora un niño Jesús en el fondo. Y que también ahora le implican que el esconderlo en el pan significa porque cuando se escondía... Se fueron a Egipto, la Sagrada Familia, para que no los encontrara Herodes y no los sacrificara. Y que encontrarlo entonces, por lo tanto, significa eso, encontraste la bendición, ¿no? Exacto. Porque no era para encontrar para Herodes, sino era para quien quería encontrar al niño Jesús. Exacto. Sí, es una tradición muy, muy linda. Pero viene unida, por lo menos aquí en México, con otra tradición. Si te toca el niño Dios en la rosca, te toca pagar los tamales el día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, justamente por esto que implica que el niño Dios en la rosca es una bendición, ¿no? Entonces, si te toca una bendición, pues tendrás oportunidad de compartir. Y qué mejor manera de compartirla que con unos deliciosos tamales, ¿no? Y un atole bien delicioso. También. Pero encontramos, ¿no?, esta tradición
que ahora nos decías, yo pensé que nos íbamos a remontar con el bizcocho de la Edad Media, pero pues todavía es con un origen anterior. Así es, ¿no? pagano, romano. Y ahora las interpretaciones que encontramos, o sea, híjole, si alguno de ustedes recorre la ciudad de Cholula, en Puebla, cercano al Día de Reyes, van a encontrar unas roscas diferentes al del resto. Es un pan que no esponja tanto, muchos de estos son rellenos, tienen azúcar por encima, pero no tienen frutos secos Así es. Colocados, algunos le ponen nuez, algunos le ponen crema pastelera en medio, mermelada, en fin, es una tradición reinterpretada diferente. Exacto. Pero también de pronto vas a unas panaderías en donde ya encuentras roscas de reyes con conejitos Turín, Ajá. ¿no? Con Nutella. Con Nutella, de estos, para muchos, sin gluten, Ajá. ¿no? Una condición ahí muy, muy interesante. Que eso ya es precisamente, ¿por qué abordamos estos temas? Pues porque obviamente desde la perspectiva de la mercadotecnia Exacto. nos gusta entender cuál es el origen del producto o la tradición que detona, ¿no? En fenómenos comerciales como ¿no? Porque vamos a hablar de algunos datos, ¿no? Así es. Por cierto, a partir de este momento, spoiler alert, si ustedes están con algunos niños, sería bueno que dejaran de escuchar este podcast y lo escuchen cuando ya no estén presentes. Exactamente, ¿no? Muy bien. Ahora sí, hablemos de la tradición del zapato. El zapato viene también por ahí de la Edad Media, y era porque a los niños se les decía que los Reyes Magos te veían en todo momento del año. Entonces tenías que demostrar que te habías portado bien, y lo demostrabas poniendo tu zapato en la entrada de tu casa que estaba limpio. Es decir, exacto, me he portado bien y mi zapato... La muestra de ello es... mi zapato. ¿Qué cosa tan más curiosa? O sea, yo nunca me había detenido a pensar, pero nunca me había esperado que fuera algo como esto, Así ¿verdad? Es, sí. Una cosa y sigue la tradición, ¿no? Nosotros que heredamos esta tradición de los españoles al día de hoy siguen poniendo su zapato. Exacto. No sé si limpio. Ajá. Yo al menos yo me acuerdo, yo ponía mi zapato favorito. Claro, exacto, para que fuera... Porque además, hablábamos de los sincretismos, ¿no? A Santa Claus en Inglaterra le pones tu calcetín. Ajá. En Estados Unidos tu calcetón. Exactamente, para que lo llene de regalos. Y en España es el zapato, para que sepas cuáles son tus regalos. ¿Cuáles son tus regalos? En efecto. Es una cuestión súper interesante. Pues obviamente esta tradición de estos personajes, pues... Y ahora. Etéreos, ¿no? Y magos. Y magos con estas características. Y antes no se dejaba carta en el zapato. No. Y entonces eso lo hacía más mágico. Exacto. Porque ¿cómo le hicieron los Reyes Magos para saber qué era lo que quería? Entonces está fantástico, ¿no? Porque eso es lo que va incrementando digamos que la reputación de estos Reyes Magos, ¿no? Que conceden deseos, digámoslo así. Correcto. La carta se añade después, ya a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, cuando se comienza a modernizar la tradición. Ahí es cuando pues obviamente los papás con ganas de anticiparse, ¿no? ¿Qué vas a pedir? Pues entonces haz tu carta y la pones con tu zapato, ¿no? Yo así al menos le hacía. Y es más, pues al menos en términos personales, semejante fiesta que yo le armaba a mis papás, bueno, que mis hermanos y yo le armábamos a mis papás, porque poníamos la carta el 5. No ponías la carta desde antes, ponías la carta el 5. Sí, bueno, da pie justo a una de las cosas que vamos a platicar en breve, pero sí, es una cosa y ahora, tremenda. Enfaticemos, en nuestra generación no existía el mentado globo. Esa es una invención moderna. Sí, que además muy cuestionable y que no aporta absolutamente nada bueno. Aporta contaminación. Contaminación, sí, que puede llegar a generar pues la muerte de varias especies, no como especies, sino de
elementos de las especies que se comen el globo pensando que es comida y terminan ahogados. Y es una invención moderna, recordémoslo. O sea, si queremos como retomar cuál era la tradición en los 70s y en los 80s, era ponías tu zapato y ponías tu carta en el zapato. Exacto. Así tal cual. El globo fue una invención, y yo me acuerdo muy claramente haberlo observado, fue en la década de los 90s. Empezaron Correcto. Ahí en algunas primarias a poner el tema del globo, que no sé de dónde se lo sacaron. Pues a lo mejor invención de algún globero que quería vender. Así es. Dijo, o alguna directora, alguna directora de primaria que dijo, pues yo tengo un negocio de globos. Y entonces, puede ser, ¿no? Exactamente, ¿no? Como vimos en su momento con Absolute. Así es. Quien está en situación de poder puede tomar la decisión de qué se vuelve tradición, ¿no? Entonces, así es, el tema del zapato tiene que ver con, se les decía a los niños que los Reyes Magos te ven todos los días, y recordemos, Santa Claus no está relacionado, y esto me encanta enseñarlo hasta para modelo de negocio. Ajá. ¿Cuál es la propuesta de valor de Santa Claus versus la de los Reyes Magos, ¿no? Los dos entregan regalos, los dos entregan felicidad, pero ¿qué los hace únicos e inigualables? Uno, Santa Claus llega el día de Navidad, los Reyes Magos están relacionados a la historia de Cristo. Exacto. Esa es la gran diferencia entre propuesta de valor. Si quieres identificar diferencias o entender lo que significa propuesta de valor, observa nada más eso. El modelo de negocio Santa Claus es que él tiene la ventaja que llega el 24, pero no tiene relación con la historia bíblica, porque de ahí viene la celebración. Correcto. En Navidad es el festejo del nacimiento de Cristo. Santa Claus te basa en esta tradición de San Nicolás. Así es. Que daba regalos a los niños. Exactamente. Exacto. ¿Cómo se dice? Y los Reyes Magos sí tienen esta relación. Sí tienen esta relación con la historia original, digamos. Correcto. Así, ¿no? Diferencias de propuesta de valor para ayudarles a súper válidas. Y entonces hablamos de la tradición actual. ¿Qué es la tradición actual? Bueno, pues es una serie de cosas. Es, por un lado, reunirse con la familia, los amigos, a partir la rosca el 5 de enero, acompañado de un chocolate, ver quién es el beneficiario de pues de esta buena fortuna. De la bendición, sí. Y que esa persona te convoque a continuar con esta reunión posteriormente el 2 de febrero, exactamente, en el Día de la Candelaria, acompañado de unos tamales. Exacto. Ya se ha vuelto hasta una tradición godín, ¿no? Yo tuve en Volkswagen, era de terror, porque pues prácticamente te hacían pedazos tu pedazo de rosca para ver si estaba o no el niño Dios, y si estaba, te apuntaban y casi que te descontaban la cooperación para comer tamales el 2 de febrero. Ahora, por ejemplo, hablando de adaptaciones, me gustó mucho lo que hizo Grupo Walmart, que hacen una rosca de Reyes con varias figuras de colores, y entonces dependiendo del color te van diciendo, pues a ti te toca poner la casa, a ti te toca poner el chocolate, a ti te toca poner los tamales. ¿Adivina de dónde lo sacaron? No tengo idea. De Monterrey. Yo lo viví en Monterrey en el 2008. Ok. En el 2008 mis papás se mudaron para allá porque había nacido mi primer sobrino, y entonces se fueron para allá y yo los ayudé con la mudanza. Celebramos el primer Día de Reyes en Monterrey, y el H-E-B, o no me acuerdo si H-E-B o ¿cómo se llama? La que compró Comercial Mexicana. Soriana, no me acuerdo cuál de las dos, pero eso fue lo que introdujeron. Los niños Dios de diferentes colores, para poner quién ponía la casa, la cena o los alimentos, y quién ponía las bebidas. Entonces Walmart eso sí fue una creación mexicana, y Walmart se lo copia. ¿Qué? Digo, al final es una gran idea. Sí. Es una gran idea, ¿no? O sea, de verdad es como esta cuestión. Pero bueno, pasemos a la otra tradición, que es, le dejo mi zapato. Ahora ayuda para los padres, pues que escriban su carta y digan qué quieren. Y entonces, ¿sabes? Ha sido uno de mis gustos culposos, de pronto, como todavía no tengo hijos, de pronto me voy el 5 de enero a las tiendas de autoservicio, que
casualmente cierran mucho más tarde Así esos es, días, sí. ¿verdad? Así es. Y me toca ver, ¿no? Unas escenas de verdad Me interesantísimas imagino. de papás ahí, pues buscando regalos en Ujú. general y las tiendas de autoservicio, nada tontas de pronto, ¿no? A partir de este momento y durante los próximos 30 minutos, los calcetines están en descuento. Y entonces ya ves a la marabunta, Ay, ¿no? sí, sí. Trasladarse a donde están los calcetines. Y entonces, eh, muy, muy, muy interesantes Sí. esas condiciones. O sea, viene la tradición de la rosca de Reyes, ahora viene la tradición de los regalos, Ujú, ujú. ¿no? Igual que los Reyes Magos le llevaron regalos al niño Jesús, le traen regalos a los niños que se portan bien, Así es, en efecto. ¿no? Entonces, en este sentido, creo que ya podemos ir, digamos que, palomeando, ¿no? El tema Claro, de dónde vienen los Reyes Magos, de dónde viene la rosca de Reyes, y el tema del zapato, que ya son como las tradiciones, la forma en cómo festejamos. Ha sido un arraigo muy fuerte aquí en México, y como México, gracias al impacto de Televisa, pues también ya se está esparciendo a nivel Latinoamérica, ¿no? sí, que la tradición está presente, ¿eh? No, Ujú. no lo comentamos, pero hay varios países de Sí, Latinoamérica que celebran el Día de Reyes, algunos con días diferentes, ajá, pero sí, así es. sí, Y ahí también está. en Colombia se celebra el Día de las Velitas. Ajá. Es muy curioso. Y se celebra por estos días, si no mal recuerdo. No tienen ellos el Día de la Virgen de Guadalupe, pero sí celebran el Día de las Velitas. Entonces, ya podemos comenzar a ver estas diferencias de festejos, pero Correcto. muy interesantes. Pues vamos a una pausa y regresamos con las cifras alrededor del Día de Reyes en México. ¡Venga! ¿Qué tal? Ya estamos de regreso, justo precisamente para poderles platicar de estos efectos ya a nivel de mercadotecnia, estrategia y negocios, de qué pasa con el Día de Reyes, con estas cifras interesantes, qué pasa con nuestros festejos, ya platicamos, si quieren, si apenas se están uniendo en este momento, vayan a ver, ya platicamos de la historia de los Reyes Magos, ya platicamos del origen de la rosca de Reyes, ya platicamos de la tradición del zapato y de dónde viene. Y también el tema de la carta. Entonces, ahora vamos a platicar sobre las cifras alrededor del Día de Reyes aquí en México. ¿Qué ¿Estás, datos nos tienes? ¿Estás listo? Estoy listo. Se estima por parte de la Canaco y Ajá, Servitur ok, que para este 2023, Día de Reyes en México, ajá, tengamos un incremento cercano al 18% con respecto a enero del año pasado. ok, El año pasado se comercializaron 17,000 millones de pesos. órale, Se esperan 20,000 millones de pesos para este año, 14% más respecto a la venta reportada en 2020, justo antes de la pandemia, ¿no? ok, Entonces traemos ahí una cuestión interesante. ¿Cuáles son los artículos más solicitados? Videojuegos, tabletas, celulares, consolas, computadoras. ok, Sin embargo, todavía se solicitan muñecas, pelotas, bicicletas y juegos de mesa uh-huh. y perfumes, ropa y calzado, Ándale, ¿no? Entonces estamos hablando de, pues sí, una cuestión interesante. Respecto a la Asociación Nacional de Comerciantes en Pequeño, AMPEC, ajá, eh, dicen que se espera un incremento del 33% en promedio a la demanda de la tradicional rosca de Reyes. ok, Se venden cada año alrededor de 4 millones de roscas de Reyes, beneficiando un total de 7,500 panaderías y reposterías nacionales. ándale, ok, Estamos hablando de cifras importantes, de un incremento en la derrama económica que provoca la fiesta de Reyes uh-huh. en México, que le pega a muchos, ¿no? O sea, como veíamos, ok, sí hay muchos juguetes, Uh-huh. probablemente marcas emblemáticas se estén beneficiando, pero yo también he visto muchos juguetes tradicionales Ok, que se venden en estas fechas, ¿no? El boliche de figuras de madera, el valero, ok, el yoyo, el trompo. Digo, el yoyo no es mexicano, ajá, pero ha sido bien adoptado, ¿no? Y lo tenemos ahí como algunos de estos ejemplos de juguetes
Y pues ya pasamos, ¿no? Ahora pues vienen tabletas, vienen dispositivos electrónicos, vienen videojuegos, ¿no? Ajá. Y vienen ropa, perfumes y algunas otras cosas adicionales que terminan por pues hacer de esto algo mucho más agradable, ¿no? Sí. Entonces sí. Muy interesante. Ahorita estaba buscando. Ya vi ahí tu Estaba buscando el dato pero de los juguetes o los regalos porque el tema del gasto, ahí lo tienes tú. el Yo, gasto yo estaba buscando el tema de la repartición de ese gasto en qué en los productos. tipos de En los productos. tipos de Si productos. quieres doy estos datos en lo Dale. que tú encuentras el otro. El 17.2% gasta entre 501 y 1,000 pesos. Ándale. El 15.2% gasta menos de 500. El 14.9% gasta entre 1,001 y 1,500 pesos. El 12.1% gasta entre 2,000 y 3,000 pesos. El 12% entre 1,500 y 2,000. Uh-huh. El 6.8% entre 3,000 y 4,000. Ok. Está cañón. ¿Sí? El 4% más de 5,000 y Okay. el 3.5% entre 4,000 y 5,000 pesos. No nos dice justo Ajá. esta cuestión Ajá. de quién le trae qué a quién, Así. ¿no? Ajá. Pero estamos viendo un gasto desorbitado cada vez más, a veces para un solo hijo. Así es. ¿No? Aquí te va a precisar el por qué el gasto desorbitado. El primer regalo que más se da en Día de Reyes es ropa. Uh-huh. Es el primer lugar. Que no les hace tanta gracia a los niños, pero sí. Luego el segundo es electrónicos, que a mí me parece que ya tendría, yo diría que más es electrónicos que ropa, ¿no? Uh-huh. Porque se piden PlayStation, sí, piden iPads o celulares. El tercero está muy curioso que vengan electrodomésticos, pero yo lo uniría con electrónicos. Y el juguete está en el cuarto o quinto lugar. Es decir, ya no se piden tantos juguetes. Exacto. Sino ya también podemos ver el tema que se ha volcado, el tema electrónico a los dispositivos. Que algunos de ellos siguen siendo juguetes, pero sí, lejos están los tiempos en los que... En que pedías un bat y manopla, ¿no? Exacto. Que por otro lado, cuando vas al base, todavía veo a niños jugando, pues lanzar la pelota y cacharla con el guante. Así es, sí. Pero sí, al final, pues, ¿qué queremos decir con esto? Estamos encantados de la tradición, estamos muy contentos de ver que esto es un pretexto para generar consumo y demás. Sí. Seamos un poco críticos como papás, seamos un poco críticos como comerciantes, como dueños de las marcas, de lo que se consume, y empecemos a cuestionarnos qué es lo que queremos que consuman nuestros hijos. Sí. Y entonces, aunque tu hijo te pida una consola de videojuegos, puedes de pronto enseñarle a jugar valero, enseñarle a jugar boliche, enseñarle a jugar con los carritos, las muñecas. No en un afán de, no, ahora no, rechacemos todo lo electrónico, no, simplemente... Como alternativas de juego. Sí, porque lo que hacen los dispositivos electrónicos es que no le permiten al niño desarrollar su capacidad de imaginar, porque ya todo está allí, ¿no? Y pues caramba, nosotros jugamos con unos lightsabers que eran un pedazo de madera, ¿no? Hacíamos pistas para que los coches se resbalaran, inventabas tus caminos, ¿no? Exacto, los brincos. Exacto, yo me acuerdo negociaba con mi hermana a que jugara conmigo al Playmobil y luego yo jugaba con ella las Barbies, ¿no? Está padrísimo. Y te construyes unos juegos de fantasía, unos lugares que pues en la realidad no existen, pero que en tu imaginación sí, y eso termina por ser algo muy positivo, te permite un desarrollo del cerebro mucho mejor. Integral, ¿no? Integral, creo yo. Tu Día de Reyes más emblemático. Mi Día de Reyes más emblemático. El que más digas, wow, no manches con este Día de Reyes. Híjole, ahí te va.
hablando de anécdotas. Sí. Fue un día de Reyes, vivimos 3 años en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Habitábamos una casa de 2 pisos. Y particularmente ese día de Reyes, yo estaba ya en el límite entre el creer y el no creer, ¿no? Mis papás habían salido de compras, nos dejaron a mi hermana y a mí en la casa, y entonces yo los estaba cazando desde el segundo piso para ver si en el vehículo traían los regalos, ¿no? Y pues no los traían. No los traían. Y luego esa noche nos costó mucho trabajo dormir a mi hermana y a mí. Nos dormimos juntos, lo cual creo que a mis papás les hizo mucha gracia. Y recuerdo que me desperté en la noche y bajé al arbolito y subí corriendo porque yo vi a los Reyes Magos en mi casa. Ándale. O sea, hoy como adulto te puedo decir, no sé lo que vi. Okay. Pero subí corriendo muy asustado a decirle a mi hermana, ahí están, espero que no me hayan visto, ¿no? Y entonces el que me trajeron fue irrelevante totalmente, porque lo importante fue que yo los vi. Así es. Y entonces, por supuesto, eso me permitió a mí seguir creyendo un par de años más en lo que implicaban los Reyes Magos, Santa Claus y demás. Okay. Algún día les contaré cómo me enteré que no, y entonces se acabará un poco la magia, pero está interesantísimo en ese sentido esto, porque lo guardo con mucho cariño. Es un recuerdo que hoy atesoro por todas las implicaciones que tuvo, ¿no? Después, y luego ya entendiendo qué había detrás, pues más. Completamente. Pero, ¿cuál es el tuyo? Tengo 2, pero hay uno especialmente mágico. Y mi hermana me lleva 5 años. Entonces, digamos, yo creo que ella ya estaba como en la edad de que a punto de enterarse, ¿no? Es decir, yo tenía 5, ella tenía 10, entonces todavía estaba en la edad de recibir, estaba en la edad de seguir creyendo en la magia, ¿no? Y mi hermano me lleva 3. Entonces, nos despertamos y para mí fue mágico ver la sala llena de juguetes. Claro. Fue así o sea, imagínate en esa pirinola de 5 años, obviamente los muebles los ves gigantescos. Claro. O sea, y el la espacio, perspectiva es impresionante. Entonces estaba el árbol y veo, porque yo ni me acuerdo haber escrito carta. Claro, todavía, a los 5 probablemente. Igual y tu hermano te ayudó y le escribió él. Exactamente. Pero tú no sabías escribir. Yo todavía no. Y entonces lo impresionante fue eso, ¿no? De cuando tomas conciencia de que algo mágico acaba de pasar. Claro. ¿No? O sea, porque pasas, a los 3 años te dice, sí, los Reyes Magos. Sí, yo creo que todavía no tienes conciencia. Incluso creo que los recuerdos empiezan a quedar a partir de los 4 o 5. Así es. Y entonces, precisamente ese es el recuerdo de ver la sala llena de juguetes y ver a mi hermana y a mi hermano abrir sus juguetes conmigo, ¿no? Es como que el momento también de los hermanos. Claro. Porque ya después hubo el siguiente año, pero no lo sentí tan mágico como ese primero del ver estos juguetes para los 3 y que los 3 estuviéramos ahí en la sala. Increíble. Y en la madrugada, ¿no? Y el otro, es el más emblemático. Y el otro, te digo que que poner a correr a los papás y al papá, ¿no? En particular. Yo así de la nada, noche del 5. ¿Ya cuántos años tenías ahí? Yo creo que tendría unos 7, 2 años, 8. Sí, porque salimos, mi hermana ya. 12, 13. Exacto. Yo creo que tenía 7 porque nos mudamos cuando yo tenía 8 años. Y así de la nada, un batimóvil de pedales. Hijo. Nunca lo había visto en mi vida. Sí, a lo mejor te lo platicó un amiguito. Yo quería, voy a pedir eso. Nada, fue así. Me gustaba Batman, me gustaba el show de Batman de la tele, del Canal 5. Un batimóvil de pedales. Y sí.
sí llegó. Y que llega la pinche cajota, ¿no? Ahí, la cajota. Claro, Y claro. así de... Qué maravilla. Porque me lo saqué de la manga. Claro. Y entonces dices, no manches. Oye, ahorita me hiciste recordar otro momento. Y pues me voy a... ¿Qué me pasó? El primer día de Reyes que pasé en Puebla, Ajá. vivíamos en un fraccionamiento de 8 casas. Ajá. Mi hermana y yo éramos los niños más grandes, yo ya tenía 12, Ajá. ¿no? Entonces pues yo ya sabía qué pasaba, Ajá. y por qué y con quién. Ajá. Ajá. Pero los demás no, los demás eran de 5, 8, ¿no? Y pues me acuerdo que nos juntamos a la palomilla para hacer las cartas. Y que les digo, pongan que les firmen sus cartas. Te debió de haber llegado un carbón Sí, ese día. sí, pero afortunadamente no. Entonces fue muy divertido, obviamente, después escuchar la anécdota de mis papás de, Ajá. oye, ¿te pidieron esto? Sí, ¿te pidieron esto? Sí. Y se juntaron para que fueran las mismas firmas en todas las Hicieron cartas. magia. Hicieron magia. Hicieron que la magia pasara. Y luego una familia en particular, los Suárez Vela, le dejaban zanahorias al caballo, agua, cacahuates al camello. Esa tradición viene también de los zapatos, se nos olvidó platicarla. Pero es cuando los zapatos se dejaba esto para los animales. Exactamente. Y entonces ellos pues consiguieron estiércol de caballo. No recuerdo si había de camello y de elefante, que hubiera sido un poco más complicado. Sí, sí. Pero, o sea, lo pusieron ahí. Entonces, claro, tú como niño ves eso y es imposible dejar de creer. Claro. ¿No? O sea, te refuerzan un poco esta cuestión. Entonces, bueno, increíble, la verdad, increíble. Son memorables esos días de Reyes ahí. ¿Qué implica esto para las marcas, Agus? ¿Qué implica el que hablemos? Fíjate que lo hablabas en el episodio final de la temporada pasada. La importancia que tiene la posibilidad de hacer una experiencia con tu marca para alguien, ¿no? No se han colgado tan así. Yo he visto más cosas en España, en México no tanto, pero imagínate que una marca de juguetes te pueda dar una carta firmada por los Reyes Magos, ¿no? O te dé, pues a lo mejor ya en cuestiones más modernas, un buzón de voz, ¿no? Una posibilidad de interactuar en un video, en una llamada de video. No sé, pues yo empiezo a sembrar, ¿no? A ver qué pasa ahí. Pero sin lugar a dudas, cuando logras esta conjunción, cuando logras esta posibilidad de, oye, bueno, sí, pero fíjate que va por acá. Te los echas a la bolsa a los papás y a los niños. Sí, exacto. Para siempre jamás. Así es. ¿No? Entonces, me quedo con eso. ¿Y qué relación, o sea, tal cual búscale relación de tu marca y tu producto al tema de Día de Reyes, así como se le ha encontrado con el Día de Muertos, encuéntrale una relación con el Día de Reyes. Claro. ¿No? Al final es un tema, aún así que sí se celebra Santa Claus y que además Santa Claus cuenta con esta inercia de que sucede el día de Navidad, pero el tema de el Día de Reyes cuenta con su propia inercia de que además es un festejo muy, muy abrazado por la cultura mexicana, ¿no? Tanto que se dice que es una tradición mexicana, ¿no? Exacto. Entonces, desde esa perspectiva, así como el Día de Muertos, me parece que habría que abrazarlo, ¿no? Para poder crear ese vínculo también emocional entre tú y tu consumidor o tu cliente, ¿no? Entonces, de la misma manera, con la misma intensidad como se está logrando con el Día de Muertos, me parece que también tendría que suceder con el Día de Reyes. Sí, sí. En México la tradición de Santa Claus no está tan arraigada, aunque cada vez es más, ¿no? Por ahí me decía mi mamá alguna vez,
tiene más sentido, por ejemplo, que los Reyes te trajeran ropa y Santa Claus juguetes, porque tienes más tiempo para jugar con tus juguetes si te los traen el 24 que si te los traen el 6 de enero. Okay. ¿No? Entonces yo de pronto, de niño decía, es mejor, es más buena onda Santa Claus que los Reyes, pero entonces entiendes esta dinámica de raciocinio, ¿no? Yo creo que es abrazable cualquiera de las tradiciones, disfrútenlas, por supuesto. Así es. No tenemos rosca de Reyes aquí, ¿no? Pero ya se la partiremos. Exactamente, pero bueno, esperemos que pasen un muy buen día de Reyes en familia, que recuperen esta fe y que les traigan lo que piden. Exactamente. Por supuesto. Pasen y disfruten un fantástico Día de Reyes, disfrútenlo, que al final es un tema de la última convivencia para despedir lo que fue el año y para recibir el año fantásticamente, ¿no? Exacto. Que nuevamente recuerden, el que te toque el niño en la rosca es bendiciones para el inicio de año. Para los que les gusta el decretar bienaventuranzas y etcétera, el que te toque es esa bienaventuranza que te está diciendo vas por buen camino. Exacto. Entonces abrácenlo y valórenlo. Completamente. ¿Dónde te encontramos, Isaac? Me encuentran en Instagram, Isaac Guerrero Jaimes, así todo junto, sin espacios, y ahí es donde yo interactúo con muchísimo gusto, con muchísimas ganas. Y también les mencionamos a quienes tengan de pronto ganas de platicar conmigo y con Agos a nivel personal. Aquí les estamos hablando a gerentes de marca, directivos, y o dueños de negocio que de pronto quieran algún tipo de asesoría, con muchísimo gusto nos encuentran. También invitamos a quien quiera anunciarse con nosotros en este podcast. Ya tenemos esta opción habilitada. Entonces, pues sí, háganla válida. Ya vieron los espacios publicitarios, próximamente tendrán ahí esa posibilidad. Entonces los invitamos a que lo hagan. Esto. ¿A ti dónde te encuentran? Me encuentran en TikTok y en Instagram como prof-agus-mkt. Ya discutido, no muy buen marketing para ese nombre, pero cuando lo quise cambiar ya no estuvo disponible. Tal vez pronto haga unos perfiles adicionales un poco más enfocados en esta parte, pero no echen en saco rojo todo lo que les dijo Isaac ahorita, y si les interesa, búsquense. Búsquenos. Nuestras redes sociales son Enmarcados, estamos en Instagram, en TikTok, no estamos en Twitter, y si nos estás viendo en Facebook también. Y en Facebook también. Si nos estás viendo en YouTube, también nos puedes encontrar en Spotify, y si nos encuentras en Spotify, también estamos en YouTube. Exacto. Y si estás viendo por primera vez o escuchando por primera vez Enmarcados, no olvides que te puedes suscribir y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros nuevos episodios y no te pierdas uno solo, porque este es el primero de la nueva temporada, pero vendrán muchos más. Así que, pues bueno, a partir de este momento dejamos de estar al aire, pero nunca dejamos de estar enmarcados.